Hola, buenas tardes. Ya estamos todos conectados. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí está, estamos reunidos en esta tercera sesión de encuentros que estamos llamando Trámites y Retos Administrativos ante el COVID-19, y nos acompaña la arquitecta Yolanda Bichara, directora de OPAMS, Carlos Schonenberg, director de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Roberto Calderón, director ejecutivo del Ministerio de Vivienda. Y yo voy a ser la moderadora esta tarde de este conversatorio. Vamos a tener algunas preguntas y pues la idea es que tengamos la visión de cada una de las instituciones en cuanto a los trámites en estos momentos tan complicados del COVID. Así que, pues sin más, voy a empezar con la primera pregunta. Con la crisis actual, ¿cuál es su percepción en términos de nuevos proyectos y aprobación de proyectos? ¿Cómo les ha afectado como institución reguladora? ¿Y creen conveniente un sistema fast track de aprobación de proyectos para dinamizar la economía? Yoli, si querés, comienza tú. Bueno, creo que por ser la mujer es que me dieron oportunidad de hablar al principio. La verdad que muchísimas gracias por la invitación al Colegio de Arquitectos a estar participando en un encuentro más de estos temas de reflexión que se están sacando sobre la mesa para poder gestionar, reflexionar y empujar nuevas maneras de gestionar ciudad a partir de esta crisis. Así que muchísimas gracias. Un gusto, Carlos, un gusto, Roberto, estar compartiendo con ustedes en este conversatorio. Bueno, la primera pregunta. ¿Cuál es la percepción en términos de nuevos proyectos y aprobación de proyectos? La pandemia como generadora de esta crisis sanitaria, humanitaria y socioeconómica, pues supone un impacto fuertísimo a todo nivel y lógicamente el sector construcción es uno de los que fuertemente estará impactado no solo en este momento, sino en los años venideros. Nosotros, como la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, que funciona como brazo técnico de los 14 alcaldes del Gran San Salvador, pues lógicamente fuimos diseñados para funcionar atendiendo 3 grandes áreas: la planificación del territorio, el control del desarrollo urbano y por otro lado el desarrollo social y económico. Sin embargo, nos quedamos limitados a un tema de financiamiento a partir de los trámites que se resuelven en la institución para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios. Por lo tanto, el impacto socioeconómico es fuerte, el sector construcción se está viendo fuertemente amenazado, etcétera, y por lo tanto nosotros también estamos siendo sumamente vulnerables por esta disminución hoy por hoy de proyectos inmobiliarios que estamos seguros deberán continuar, pero que estarán continuando probablemente para cerrar todo lo que ha quedado abierto. De ahí en adelante, pues, si bien es cierto, queremos no pensar en eso, pero creo que la demanda hoy por hoy, la demanda global hoy por hoy y la local deprimida completamente, impactada completamente, pues no dudo que los desarrollistas en un cercano momento, que podrá ser en el 2021, 2022, comenzarán a pensar un poco en cuál es el tipo de proyectos, qué tipo de productos, qué componentes diferentes deberán estar impulsando a la luz de la demanda que pudiese estar existiendo. Así que sí, lo veo un tanto complicado el desarrollo del sector. Lamentablemente quisiera no pensar así, pero es parte de lo que toda la data y estadística que se está manejando desde todo nivel, no solo
internacional, sino igualmente nuestros tanques pensantes y la academia está reflexionando sobre ese tipo de impactos en el desarrollo social y económico. Estuviste preguntando algo del tema del fast track, ¿verdad? Cómo poder hacer hoy por hoy para que desde nuestras instancias podamos subirnos al apoyo de todo lo que el desarrollo y la crisis nos está generando para el desarrollo socioterritorial. Pues totalmente de acuerdo, sí se necesita un fast track. Sin embargo, yo quiero recordar que al interior de la institución hemos tenido desde hace algunos años, pues, el funcionamiento de lo que llamamos RI o resoluciones inmediatas, que de alguna manera permiten acortar tiempos hasta de más o menos un 40, un 50% en la medida que los proyectos soliciten poder ser incorporados dentro de esta especie de fast track. En línea del interior, lógicamente nosotros tuvimos que terminar de reenfocar nuestras cadenas o bandas de producción, y es por eso que estuvimos utilizando un término que se llama categorización o clasificación de proyectos al interior de la institución, para que pudiésemos, en función de su complejidad, tener tiempos de respuesta asignados a los equipos que estaban listos para atender tiempos de respuesta más cortos. Pues este ha sido, digamos, un instrumento, un mecanismo que nos ha permitido, pues poder incidir de mejor manera en las respuestas y mejoras de tiempos. Y finalmente, pues comentar que a la luz de esta crisis hemos tenido la oportunidad de organizarnos en tiempo bastante rápido gracias a los equipos comprometidos, y que desde antes habíamos comenzado a pensar en el tema de la virtualización de trámites, pues hemos tenido capacidad de responder en tiempos relativamente ágiles todos los trámites que estaban quedando en proceso, y estamos debidamente articulados desde el teletrabajo, todos los equipos pues debidamente conectados para estar respondiendo. Y bueno, lógicamente el tema del teletrabajo, que si bien es cierto, hemos podido de manera bastante organizada y con mucha respuesta positiva de nuestros equipos, sin embargo, ahí hay que valorar mejorar, ¿verdad? Todo es perfectible y lógicamente hay que enfocar temas como, por ejemplo, los requisitos de las exigencias de otras instituciones y cómo hoy por hoy nosotros podemos seguirlas exigiendo en aras de dinamizar, cuando la manera de cómo lo presentan si son temas que todavía no están debidamente como articulados en términos de la respuesta del teletrabajo. Otro tema también, por ejemplo, para el caso de las recepciones de obra, que se necesitan fotografías, por ejemplo, para que sean ingresadas junto con todo el expediente, pero no siempre los solicitantes están teniendo en esta oportunidad capacidad de ir a tomar las debidas fotografías para demostrar el nivel de avance de las obras. Y creo que también hay otro tema que estaremos pensando ya tan pronto como podamos, el tema de la legalidad de firmas, que si bien es cierto, la firma digital estuvo ya aprobada mediante una ley, pero creemos que todavía no está debidamente manejado o desarrollado todo el tema de la firma digital, y que lógicamente al ser instancias públicas que otorgamos derechos administrativos, pues hay que terminar de velar no solo por el que solicita y en nombre de quién solicita derechos que se le puedan otorgar, sino también de parte de quienes oficialmente pueden estar otorgando esos derechos en el tema de licenciamientos. Así que yo me quedaría acá con esa primera pregunta, Eleonora, esperando poder continuar más adelante. Chivísimo, gracias, Yolanda. Carlitos, ¿querés continuar tú? Hola, buenas tardes. Gracias por tenernos aquí, abrir este espacio para poder tener las discusiones, y creo que fuera muy interesante mantenerlas durante y posterior a todo este tema, ¿no? Que no se pierdan. Cuanto a la percepción, hablando del proyecto y sus aprobaciones, creo que desde que iniciamos hemos tenido la idea de no flexibilizar, sí agilizarlo dentro de lo posible, ¿no? Todos
todos los procesos que teníamos. Hemos tenido cambios en los números, se notan los tipos de respuesta y esto, y es algo que necesitamos mantener aún ahora. Pero todo el tema nos tomó un poco de sorpresa, ¿no? Tener que reaccionar y activar el teletrabajo, acomodarnos, pero a raíz de esto nos ha forzado a agilizar las mejoras del sistema que estamos planeando, ahora con una ventanilla virtual para poder tener más manejo, sin tener que estar presentes o recibiendo documentación en físico. Es uno de los cambios que se están dando ahorita. Pronto los estaremos comunicando oficialmente con todos, y la idea siempre ha sido mantener todos nuestros procesos, aún desde lejos. Creo que este trabajo se tiene que mantener, y entre las instituciones tenemos que establecer nuestras competencias claras y poder alcanzar este fast track que mencionaba, ¿no? Entonces, saber qué nos compete y qué se nos permite delegar o tenemos que mantener en nuestras instituciones. Creo que con el tema esa ha sido parte de las mejoras, el trabajo de ventanilla y el manejo virtual de todos los procesos, aún internos del ministerio, ya que hay mucho trabajo entre direcciones y todas las especializaciones que maneja cada uno, que hemos tenido que tener en cuenta para poder dar el seguimiento. Creo que eso fue de lo principal que nos encontramos, era cómo dar el seguimiento, la factibilidad de entregar resoluciones de manera digital, el tema de la firma electrónica, mencionaba la arquitecta, también importante, que lo estamos también considerando y revisando, ya que no tenemos, si se aprobó, pero no tenemos los instrumentos para hacerlos, para utilizarlo. Y bueno, y ahora con el Ministerio de Vivienda también hemos tenido conversaciones y todo, y creo que tenemos que llegar a entendernos y relacionarnos mejor, que ha sido un esfuerzo que hemos tratado de hacer. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de estas situaciones extremas para reaccionar y reacomodarnos mejor en todo el proceso. No sé. Aquí creo que puedo pasar la palabra. Gracias. Roberto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Primeramente, llevarles un saludo de parte de nuestra ministra, que está muy pendiente, pues, de todas las acciones y trabajando arduamente con el gobierno central en la prevención del COVID-19. Es indiscutible que el COVID-19 trae un impacto económico considerable para nuestro país, en la cual el sector construcción se ha visto grandemente afectado, tanto para los proyectos en ejecución como para los nuevos proyectos. Por lo tanto, como ministerio, nos vemos como parte fundamental de poder impulsar este tipo de proyectos posterior a la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, nosotros estamos relacionándonos, o sea, teniendo un acercamiento con las demás instituciones involucradas, de tal manera que los constructores se puedan abocar, en este caso, al ministerio, con los proyectos que nos competen de acuerdo a los que tenemos para poder atender, independientemente de los de OPAMS y las otras descentralizadas. Sin embargo, se aprovecha la ocasión para hacer el conocimiento que, como junto con el equipo técnico y legal, nuestra ministra se ha trabajado en un protocolo para poder implementarlo en la construcción, ya cuando las medidas se flexibilicen.
tenemos que son 9 medidas fundamentales que están ahorita en discusión para revisión de los ministerios de Trabajo, de Economía, por supuesto, y consensuados con la empresa privada, a fin de que de poder ir gradualmente, poder activar la actividad económica, valga la redundancia. Como ente regulador y que emitimos permisos de construcción, hemos estado implementando, como también OPAMS y los demás ministerios, el teletrabajo. Hemos resuelto el 98% de los trámites, de los permisos que ingresaron antes de la pandemia. Mas, sin embargo, entendemos que hay permisos de empresas que son fundamentales que puedan ser resueltos. Por lo tanto, les quiero mencionar el de Energía del Pacífico, que es un proyecto de energía que se ubica en el puerto de Acajutla y que, sin embargo, ellos tienen compromisos para cumplir su cronograma de actividades y que permita lograr la entrada en operación en tiempo. En ese caso, nosotros vía teléfono nos comunicamos con ellos nos hacen llegar los planos, las especificaciones y todo lo concerniente para poderles resolver de una manera oportuna y a tiempo a fin de evitarles retrasos. Al igual que ellos, hemos tratado de atender a la mayoría de empresas que, bueno, unas 5 que nos han estado llamando por teléfono y se les ha dado seguimiento a sus trámites para que los presenten. Con respecto al teletrabajo, definitivamente estamos concentrados en la resolución, como les mencionaba, de los trámites que ingresaron antes. Hemos llegado a la conclusión de que todo aquello que amerite que se salga de parte de los usuarios para obtener algún tipo de certificación, de permiso de otra institución, mejor, dejarlo posteriormente, porque actualmente como ministerio estamos en sintonía con el gobierno central en preservar la vida de todos los salvadoreños. Y todo aquello que vaya a generar un riesgo, pues estamos tratando de apoyarle y evitarlo. Y por supuesto, como usted mencionaba, un sistema fast track para la aprobación de proyectos lo hemos pensado. Por ejemplo, la ministra tiene a bien desde el primer día, nos sentó y nos dijo, bueno, hay que buscar la manera de agilizar una ventanilla donde los trámites de construcción puedan ser extendidos de una manera más expedita, evitando la burocracia, trámites de más, simplificándolos. Y considero que en ese sentido estamos en sintonía con varias instituciones del Estado. Tal es el caso, bueno, el arquitecto Schoenberg, nos hemos reunido en el Ministerio de Medio Ambiente para darle seguimiento a varios proyectos que a la actualidad ya están resueltos. Y valoramos mucho el esfuerzo que están haciendo como medio ambiente en la emisión de permisos y de factibilidad que antes era un dolor de cabeza obtenerlos. Creo que ahí me quedo. Aquí. Gracias. Pues qué gusto escuchar todos sus comentarios acerca de esta pregunta. Nos entusiasma saber que cada institución está trabajando, confirmado que OPAMS sigue resolviendo, confirmado que Medio Ambiente sigue resolviendo y confirmado que Vivienda está resolviendo lo que se ingresó antes del COVID y que están intentando organizarse para resolver nuevos trámites. Esto nos abre una gran oportunidad, ¿verdad? Con Yolanda hemos hablado desde hace 1.000 millones de años de la ventanilla única, ¿verdad? Que ojalá que ahora, ya la oigo mencionada de otras personas, se pueda lograr, ¿verdad? Y ahora con estos mecanismos virtuales quizás es más fácil reunir a los actores principales. También escucharles hablar de la ley de procedimientos administrativos es un gran alivio, ¿verdad? Saber que ya se está tomando en cuenta, porque precisamente ahí se habla de todos los trámites en línea, se habla de mejoras anuales a la agilización de los trámites y se habla de la ventanilla única también. Así que estamos súper en sintonía y esperando que sigamos siempre mejorando. Pues voy a continuar con la segunda pregunta.
¿Cómo cambia su perspectiva en cuanto a la planificación de ciudad y regulación para el próximo periodo, a corto y a mediano plazo? Yolanda, te dejo a ti la palabra. Bueno, yo creo que probablemente esa pregunta pueda complementarse con algo que se ha hablado ya en otros eventos en los que hemos podido participar, y es cómo poder cambiar el que estemos apoyando ciudades para vivir y no ciudades para no vivir. Pues sí, es innegable, por ejemplo, que en el área metropolitana de San Salvador, más de 525,000 habitantes están viviendo en condiciones bastante precarias, en asentamientos urbanos precarios o en comunidades con servicios básicos bastante deficitarios, equipamientos sociales, etcétera. Y además de estas 525,000 familias que están de alguna manera identificadas y mapeadas a través de todos los estudios que se han hecho, al 2018 se tiene cuantificado ese dato de 525,000 aproximadamente, pero además de todo, hay sectores, barrios, colonias en las que existe bastante densidad habitacional. Tal vez el nivel de servicios tiene un mejor nivel de servicios básicos, pero también hay condiciones interesantes de valorar en términos de densidad. No quiere decir que la densidad es mala, ni mucho menos. Pero entonces, ante estas cosas que son innegables y que han existido desde antes de esta crisis sanitaria y socioeconómica, y no hemos tenido capacidad de incidir, o sea, ¿cuál es la sacudida que nos tenemos que estar dando a efecto de que en esta crisis verdaderamente tengamos esa capacidad? Yo permanentemente reflexiono y creo que ya hay escritas una cantidad de cosas, una cantidad de apuestas, de compromisos de país asumidos, de objetivos de desarrollo sostenible, de nueva agenda urbana, de contribuciones nacionalmente determinadas ante el cambio climático, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos falta muchísimo recorrer. Entonces, si hablamos un tanto en cómo debe verse esa planificación o cuál es la principal reflexión que deberíamos estar haciendo en torno al tema de la planificación, yo creo que tenemos instrumentos interesantes y que hay que reflexionarlos a la luz de estas últimas realidades. Sin embargo, de una manera así como más directa y específica, pues yo estoy advirtiendo una perspectiva en la que veo barrios y vecindarios caminables y autosostenibles. ¿Esto qué implica? Pues yo creo que esto implica una acupuntura de proyectos a la luz de data y de mapeos que me permitan decir dónde están ubicadas estas comunidades más densas, en términos de información estadística y socioeconómica, pero igualmente revisar en qué contextos de equipamientos sociales existen. Y esto que nos permita valorar normativas, por ejemplo, urbanísticas en términos de cuán cerca tienen que estar qué tipos de equipamientos, infraestructuras, etcétera. Y después, ¿qué sigue? Entonces tenemos mapeo, tenemos data, tenemos normas pensadas con mejores niveles de servicio o acercamiento, pero entonces, ¿qué sigue? Bueno, formular perfiles de proyectos, gestionar fondos, hacer los procesos respectivos y ejecutar esa especie de acupuntura de proyectos a efecto de ir generando mayores capacidades en estos sectores de mayor densidades, que de hecho ya hay una buena cantidad de información mapeada. ¿Qué otra cosa veo bajo esta perspectiva de planificación diferente? Pues bueno, algo que hemos venido hablando, creo yo, con todos los que hemos estado aquí en ocasiones anteriores, y son las operaciones urbanas integrales. Yo creo que la ciudad, en la medida que se vayan gestionando lote por lote, difícilmente vamos a estar generando impactos de ciudades sostenibles. Entonces nos tiene que ir, la mirada se nos tiene que ir, y no solo la mirada, sino también la aterrizada se nos tiene que ir a cómo generamos mayores capacidades en esos sectores
territoriales que probablemente tienen una buena cantidad de servicios, están sumamente equipados, bien localizados, pero lamentablemente deprimidos porque su dinámica socioeconómica se comenzó a deteriorar increíblemente y por temas de movilidad, entre otros, pero que tienen que despuntar porque ahí ya hay capacidad instalada. Lógicamente, estas operaciones urbanas integrales implican llegar a incidir en ese cambio de dinámicas en el que otras cosas se pueda estar asegurando vivienda social o vivienda prioritaria, trabajo, ocio, educación, enseñanza, vivienda, no necesariamente social o prioritaria, sino también otro tipo de vivienda, espacio público, y lógicamente eso solo se logra si estas operaciones urbanas integrales no solo se identifican, sino también se prepara todos los instrumentos técnicos legales que se tienen que preparar para que esto se pueda estar dando. Lógicamente, al estar advirtiendo barrios o vecindarios caminables y sostenibles, a efecto un poco de recoger el tema de caminamos la ciudad de 15 minutos. Pero más allá de eso, que ya en nuestros reglamentos, como digo, se recoge muchísimo de eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos una norma de 400 metros, la máxima distancia de la última vivienda al área verde. Entonces, por ahí anda el tema de ciudad caminable, igual las famosas macromanzanas de Salvador Ruedas en Barcelona, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces no solo es pensar en esos barrios o vecindarios, que yo sí creo que con proyectos de acupuntura se pueden estar generando mayores capacidades, sino también en cómo nos unimos para que interinstitucionalmente, y no solo a nivel de institución de gobierno, sino también públicos, privados, podamos aterrizar eso que ya comenzamos a pensar algunos meses o años atrás. Pero esto necesita, creo que, de cierta transversalidad de sistemas. Yo advierto como 8 temas como transversales para tener barrios y vecindarios caminables y para tener operaciones urbanas integrales. A ver si, primero un sistema de RAPs, que son ya también cosas que tenemos escritas y que estamos queriendo apoyar desde todos los niveles, creería. Las redes ambientales peatonales seguras, a efecto de que pueda atar la ciudad y que la ciudadanía pueda estar llegando a esos servicios o a esos equipamientos en calidad de seguridad en sus recorridos. Un sistema de ciclorrutas, lógicamente, igual es un tema que yo creo que desde todas las instituciones, no solo del gobierno metropolitano o de gobierno nacional, se está empujando muchísimo. El MOP creo que es uno de los que más estaba presionando en ese tema, y igualmente muchísimas otros que creemos en el tema de ciclorrutas tiene que estar despuntando de manera más sostenible y sistematizada en todos los componentes, ¿verdad? Porque inclusive implica educación, implica software, implica una cantidad de otros temas que no están siendo abordados de manera sistematizada. Un tercer sistema que creo yo que es importantísimo, espacios públicos, recreativos y culturales, que dé calidad y sostenibilidad al tejido urbano, incidiendo en esas inequidades y marginación sociocultural y espacial. Creo que también aquí va de la mano con esto el tema de los sistemas de drenajes urbanos sostenibles, para que podamos estar desarrollando en estos espacios abiertos, en este sistema de espacios públicos, especie de SUDs que llamamos, que igualmente desde el Ministerio del Medio Ambiente, desde el MOP, se tiene buenas iniciativas que nos estamos sumando a empujar y a posicionar estos temas. Y esto, lógicamente, con una buena estrategia de bioclimatismo urbano, que entre otras cosas lleve un buen tema o plan de vegetación y revegetación. No podemos solo estar hablando de palmeras, creo yo, que son lindas e importantes, sino también estar pensando un poco en la frondosidad de los árboles, qué confort, qué clima urbano me están propiciando en esos lugares en donde se puedan estar sembrando, revegetando, etcétera. Creo que también es importante un sistema de mercados itinerantes o eventos de abasto itinerantes,
un poco si pensamos en barrios caminables y sostenibles o vecindarios, pues creo que es un complemento importante y que va de la mano con el tema socioeconómico, principalmente en el nivel de emprendimientos y micro y pequeña empresa, el poder acercar a esos barrios de manera organizada, sistematizada, con todo el equipamiento adecuado en términos de donde se deposita residuos, entre otras cosas, ¿verdad? Creo que igualmente el Internet en espacio público debe ser un programa que tenga una cobertura impresionante, porque no podemos seguir limitando a buena cantidad de población por el tema de la conexión deficiente, y aquí el Internet en espacio público pues de nuevo va de la mano con el tema del sistema de RAPS, el sistema de espacio público, entre otros. Y finalmente, creo yo, exitoso sistema de gestión interinstitucional y de gestión de recursos, y que tenga lógicamente a la base esquemas de gobernanza y gobernabilidad, creo yo, importantes, porque todas estas cosas, si no hay apropiamiento de todos los usuarios y de todos los que lo posibilitan para su buen uso, mantenimiento, etcétera, muy poco se estaría haciendo. Así que yo veo como todos estos 8 temas transversales a efecto de posibilitar esos barrios y vecindarios caminables, y también esos sectores con operaciones urbanas integrales que cambien las dinámicas deprimidas socioterritoriales. Me quedo por aquí igualmente. Perdón, Leonora, el micrófono. Paso la palabra, Carlitos, perdón. Gracias. Bueno, gracias, Yolanda. Este tema sí es un tema que me toca bastante, pero creo que manteniéndome con la camiseta que llevo ahorita, creo que sí es importante, bueno, todo lo que mencionaba el arquitecto de las ciudades caminables, las ciudades sostenibles, todo el tema de ciudad accesible, se le tiene que dar mucho refuerzo. Creo que esta vida urbana sin la parte verde es difícil, no es la mejor, nunca se llega a tener la mejor calidad en las ciudades cuando esta parte se descuida. En cuanto a todo esto, y desde nuestra institución, ahorita estamos trabajando para establecer una unidad donde podamos analizar proyectos previo a su desarrollo, poder dar los lineamientos y una prefactibilidad de las posibilidades que tiene dependiendo de la zona y las características, ¿no? Y las condiciones que da. Entonces, que estos proyectos, cuando ya se gestionen, se desarrollen, lleven esta parte ambiental de que hemos reconocido, toda la información que tenemos, la importancia de Big Data, que también mencionó el arquitecto. Creo que parte de la ciudad y parte de todo el territorio tiene que estar concentrado y accesible para los titulares, para todas las instituciones, todo el manejo de esta información, para poder estar todos en el mismo nivel, ¿no? en la misma cancha, para poder hacer todos estos desarrollos. Creo que la planificación urbana, sin todas estas, tanto como las necesidades de los recursos, cuando se habla de agua, la accesibilidad de agua, accesibilidad eléctrica, calles que puedan conectar, tener en mente las condiciones climáticas, bioclimáticas, los microclimas que se pueden generar, es igual importante, ¿no? Que somos parte y no nos podemos separar de los temas ambientales. Para reforzar, retomando lo de la perfectibilidad, para reforzar esto, tenemos las zonificaciones, que si bien tienen elementos puramente ambientales, también tienen otros que son los que tenemos que discutir entre las instituciones, entre todos nosotros, a ver qué es lo que se está considerando, qué es lo que se están planeando. Este trabajo se tiene que desarrollar con todas las municipalidades, OPAMS principalmente, hablando del crecimiento de San Salvador. Creo que es el tema de densificar o no, ya también sale un poco de nuestras manos, pero
es importante tenerlo presente. Y con la zonificación estamos trabajando también nuevos elementos para que nos dé más herramientas o nos dé una posición más estratégica de cómo abordar los proyectos en la zonificación. Tener más estos elementos para que se retomen y tengan la importancia dentro de los proyectos y en conjunto de todo hablando de corredores biológicos, los microclimas, los temas de riesgo, tenerlos un poquito más claros y escalas de proyecto, que es lo que creo que siempre le hacía falta un poco de ese detalle, ¿no? al trabajo que se hacía interno aquí en la institución. Y yo creo que todas estas herramientas pueden ayudar a la planificación para establecer todos estos espacios públicos, hacer un mapeo más estratégico de cuando se habla de parques o de zonas verdes. Tenemos quebradas, de aprovechar las quebradas, revegetación en todas estas zonas. Creo que va a ser un trabajo interesante que nos estamos planteando y claro, que tenemos que compartirlo con todas las instituciones, ¿no? Para poder hacer un buen trabajo en todo este sentido. Creo que ahí me quedo. Yo creo que el tema de la zonificación y este trabajo con las municipalidades es lo más importante que tenemos ahorita nosotros para ofrecer, creo yo, en el tema de planificación. Gracias, Carlitos. Roberto, le paso la palabra. La pandemia ha dejado visible que la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa ante el COVID-19, para lo cual le cito a la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada. La vivienda se ha convertido en la defensa de primera línea contra el coronavirus. El hogar nunca antes había sido una cuestión de vida o muerte. Pues la amenaza del virus a la sociedad será latente mucho más allá de la duración que tenga la medida sanitaria adoptada actualmente. Y ya que las personas permanezcan en resguardo domiciliario obligatorio y como sociedad seguramente tendremos que aprender a vivir con dicha amenaza, siendo una vivienda adecuada la mejor herramienta de prevención que como Estado podemos garantizar a las familias salvadoreñas y es una gran apuesta del gobierno central. En condiciones de hacinamiento, carencia de servicios básicos y deficiente infraestructura y saneamiento, lo cual predomina en muchos de nuestros asentamientos urbanos precarios que tenemos en la ciudad y nuestras comunidades, la no propagación del virus es totalmente improbable. Se trata de asentamientos informales que concentran pobreza, malas condiciones ambientales, falta de acceso a infraestructuras urbanas y a servicios sociales, constituyendo la cara más visible de las desigualdades sociales. Los habitantes que actualmente carecen de los servicios básicos, agua potable, el saneamiento, no pueden distanciarse socialmente y no tienen alimentos y mucho menos una nutrición adecuada y saludable para poder mantener su sistema inmunológico fuerte. La crisis nos recuerda que la vivienda, la alimentación y la nutrición adecuada, el agua potable, el saneamiento para un medio ambiente sano y la asistencia sanitaria son necesidades humanas universales y por lo tanto derechos humanos. Ante esto, como Ministerio de Vivienda, visualizamos la necesidad de una ley de vivienda y hábitat enorme en su ámbito, la planificación de nuestras ciudades, por lo que se promoverá una iniciativa en este sentido. Como mencionaban los demás colegas, el hecho que tiene que llevarse un desarrollo ordenado, buscar las medidas donde los impactos no sean tan negativos al medio ambiente para que se generen condiciones de seguridad y de estabilidad y por cierto,
un equilibrio, un equilibrio ambiental. Creo que aquí me quedaría, arquitecta. Gracias, ingeniero. Gracias a todos por sus respuestas. A mí me queda claro, ¿verdad?, que tenemos muchos retos institucionales y como país y como profesionales, ¿verdad? Me entusiasma oír de parte del ingeniero Calderón que vamos a entrarle otra vez a la ley de vivienda, ¿verdad?, que ya teníamos analizada y que habrá que darle una actualización y ver si ya por fin se va a poder empujar dentro de la asamblea, ¿verdad? De parte de Carlitos también me entusiasma oír que estamos hablando ya de mejorar la zonificación ambiental que tiene esta institución como instrumento regulador que actualmente riñe con los planes de ordenamiento territorial que se tenían consensuados hace 10 años más o menos y que regresa a la mesa, quizás que tenemos que desempolvar esos planes de ordenamiento territorial. Tenemos que entrarle otra vez. ¿Por qué? Porque aquí se homologa todas las visuales de todititas las instituciones para que no trabajemos cada quien independiente creyendo que cada uno tenemos la verdad absoluta, porque no la tenemos y lo sabemos, pues, ¿verdad? Pero en este caso creo que esto nos abre una gran oportunidad, ¿verdad? También esa unidad de prefactibilidad creo que puede ayudar a las personas que quieren ingresar un trámite, que puede también hablarse como esa unidad que habla la ley de procedimientos administrativos, que cada oficina debe de tener una unidad especial para apoyar al usuario a ingresar sus trámites, ¿verdad? Y por supuesto el tema de la transversalidad de sistemas, ¿verdad? Que lo conocemos bastante bien desde nuestra trinchera, ¿verdad? Con Yolanda, las redes peatonales seguras, los SUDs, que son los drenajes sostenibles, el tema de mercados itinerantes que se viene platicando también desde el Plan de Ordenamiento Territorial de San Salvador, que hubo un pequeño entusiasmo y luego pues ya no se retomó. Tiene que tener mucha iniciativa municipal, ¿verdad? Yo también quería mencionar desde la perspectiva de vivienda, regresando a Roberto, que para nosotros uno de los proyectos estrellas del Ministerio de Vivienda o del Ministerio de Obras Públicas en aquel momento, que lo lideraba Vivienda, era el de AUPs, ¿verdad? El de áreas urbanas precarias, que precisamente ayuda a mejorar la infraestructura en todas estas comunidades ya establecidas. Así que muchas gracias y me paso a la siguiente pregunta. ¿Qué cambios de paradigmas consideran necesarios para la aprobación de proyectos de desarrollo inmobiliario? Yolanda, te dejo la palabra. Yo creo que a la luz de todo lo que hemos comentado esta tarde, los que estamos ahorita compartiendo pantalla, pues vamos a poder estar identificando estos paradigmas y me atrevo a iniciar comentándolo. Uno es el creer que los trámites solo pueden realizarse de manera presencial y con papeles. Yo creo que ese paradigma de ahora en adelante y a partir de lo que estamos viviendo y lo que hemos identificado, que hemos podido hacer y lograr, pues como que le va a dar corte a ese paradigma, y el nuevo paradigma va a ser la virtualización de la tramitología y que la información se estará ya no gestionando en físico, sino a través de una nube. De hecho, creo que el esfuerzo institucional que se ha hecho, al menos desde el lado de OPAMS, por quien hoy puedo estar hablando, creo que es fuerte, importante, que si bien es cierto, hacía ya tiempo atrás habíamos estado comenzando a prepararnos
no estamos totalmente preparados para la virtualización, pero creemos que este momento nos ha abierto un efecto de demostración importantísimo. Sí lo estamos logrando, hay puntos que hay que mejorar, el tema de los software es otro tema que estamos también ya en proceso de avanzar en ello, el tema de los requisitos y cómo pueden ser debidamente superados, etcétera. Pero entonces me quedo con este primer paradigma de que vamos a tener capacidad de hacer la virtualización de la tramitología completa. Tengo un segundo paradigma que creo que también es importante y que va atado a este que estoy mencionando de la virtualización de trámites, y es la famosa ventanilla única. Yo creo que el paradigma es que la ventanilla única ya está choteada y que por lo tanto mejor inventémonos otro nombre porque nunca... Más allá de un nombre, porque la relevancia no es el nombre, pues, sino el que verdaderamente todos los involucrados nos demostremos que lo podemos hacer, no solo porque tenemos las herramientas adecuadas o los instrumentos adecuados, sino también porque esa articulación interinstitucional y estandarización de instrumentos o herramientas, creo yo, lo tienen que permitir. Yo creo que estamos llegando a ese punto, creo que Carlos lo comentaba, en el que es interesante el sentarnos entre nosotros. Creo que también Roberto decía, yo he llegado al Ministerio del Medio Ambiente a ver proyectos específicos para ver cómo se homologan criterios o cómo se articulan las valoraciones o razonamientos. Pues igualmente, o sea, nosotros hemos también tenido muchas oportunidades de sentarnos con el Ministerio del Medio Ambiente a reflexionar sobre cosas que creemos, algunas más, algunas menos, pero creo que lo importante es la puesta en común. Y si por un lado ya el teletrabajo nos está demostrando que sí podemos, y por otro lado terminamos de socar con los sistemas de software o lo que se requiera para poder actuar virtualmente, y además de todo la voluntad del trabajo articulado se da, yo creo que la ventanilla única dejaría de ser indistintamente el nombre, un paradigma, sino un hecho en el que interinstitucionalmente podamos estar dando los servicios, no solo que los desarrollos inmobiliarios necesitan, sino los servicios que van a estar ayudando a que todo un sistema económico de país pueda estarse dinamizando. Y finalmente, estaba también como pensando un poco un tercer paradigma y que creo que probablemente podamos seguir platicando en otro momento, pero creo que es importante hablarlo, y es el que mediante documentos legales puedan estarse posibilitando inicios de obras a la luz del compromiso y de la confianza en que todos estamos respetando lo que debemos estar respetando. Yo creo que mientras sigamos pensando que los documentos legales como cartas compromiso, por ejemplo, son documentos que en algunas oportunidades los inversionistas, o no los inversionistas, los desarrollistas o por las razones que sean, los emiten, pero que luego pierden legalidad o vigencia porque resulta que el proyecto se le cambió de nombre y entonces no es lo mismo el documento legal que se otorgó para un nombre que para este otro que ya se cambió, que es el mismo proyecto pero tiene un nombre diferente. O porque ahora ya no es de esta empresa, sino de estas personas que lo estuvieron comprando, etcétera, etcétera. Es decir, hay temas que hay que terminar de definirlos, pero que yo perfectamente creo que siempre y cuando tengamos la voluntad y la objetividad de dimensionarlo sobre una mesa entre todos los que tenemos que estar involucrados, no solo instituciones, sino también sector privado, pues que podamos generar documentos legales, entre comillas, debidamente legales. Que los compromisos no se pierdan por cambios de nombre, o que los compromisos no se pierdan, por ejemplo, porque ya los dueños, o sea, ya no es de la empresa, sino que lo compraron las familias individuales, etcétera, no lo sé.
Pero creo entonces que este paradigma probablemente amerite un poco más de reflexión, pero que creo que vale la pena increíble. ¿En aras de qué? Pues en aras de posibilitar inicio de proyectos inmobiliarios, por ejemplo. Así que me quedo aquí. Gracias, Yoli. Carlitos. Yo creo que eso, de lo que mencionaba la arquitecta, es de lo más importante a nivel institucional, creo yo, ese cambio de idea, de tener que estar presente, que el documento es en físico. O sea, podemos trabajar de manera virtual y tenemos que reconocer esto. Es también muy importante lo que mencionó. Yo creo que aquí también entra tanto el Colegio de Arquitectos como cualquier institución que regula, es la responsabilidad profesional. Que pasar de las instituciones gubernamentales altamente reguladoras a que el profesional tenga esta responsabilidad de cumplir lo que se le ha solicitado o lo que dice que se va a cumplir. Yo creo que ese punto es muy importante y es algo que creo que nos ha faltado siempre aquí, ¿no? De dar la confianza o tener ese acuerdo entre profesionales con sus clientes, con sus titulares, igual las instituciones, ¿no? De saber manejar ese tema, creo que va a ser importante. Hoy como han venido varios proyectos de emergencia, con cierta prioridades que se tienen que manejar de diferentes a como regularmente se procesan. También con lo que mencionaba antes el ingeniero, creo que es importante que dentro de toda esta situación nos demos cuenta de verdad la situación en la que muchas personas viven y cómo estas se pueden mejorar, desde retomando la planificación, mejorando los espacios públicos y la situación ya específica de la situación de vivienda de la gente. Yo creo que eso va a ser algo que espero que nos deje la situación que estamos viviendo y que lo podamos reconocer, ¿no? Y a partir de todo eso también creo que va a haber una nueva revalorización de lo rural, que se está platicando mucho en otros países, ¿no? Desde lo urbano, lo contradictorio en esto, pero la planificación, muchos proyectos están moviendo hacia afuera de las ciudades. No sé si eso es una condición que nos permite el territorio, pero es algo que se tiene que evaluar, la descentralización de los sistemas, como lo tenemos hoy por hoy. Y yo creo que esos van a ser temas que nos van a quedar después de todo lo que estamos pasando hoy, que nos van a quedar latentes, ¿no? Que vamos a tener que retomar y luego, recaemos con la parte de planificación, los modelos de zonificación y toda esta estrategia que tenemos que desarrollar a partir de la información que tenemos, ¿ya? Y la que podamos recopilar pronto para poder hacer esto. Creo que es muy importante mantener las mesas y hacer estos diálogos, ¿no? Y hacer un consolidado de las ideas y todos los lineamientos que podamos establecer dentro de todas nuestras competencias. Yo creo que con eso. Gracias, Carlos. Roberto. En aras del tiempo, creo que el paradigma, que como gobierno de El Salvador 2019-2020 privadas áreas, el Estado y la empresa privada. Juntos incrementemos la actividad productiva y aceleremos la economía de nuestro país. Desde luego, no desprotegiendo aquellos derechos y temas técnicos, sociales y medioambientales que también estamos obligados a procurar y respetar. Referente a lo de la ventanilla, como mencionan los arquitectos, o sea, ventanilla única ya está un poco, el término nosotros le llamaríamos ventanilla de agilización de trámites de permiso de construcción. Estamos trabajando en eso, efectivamente, para poder eliminar la burocracia y evitar que se preste a corrupción. Es uno de los retos que tiene nuestra ministra
Ella ha sido muy enfática desde el día 1 en que se reactive la economía y que seamos facilitadores y no entorpezcamos los procesos que conlleven al desarrollo y a incentivar la economía del país. Creería que ahí me quedo. Gracias, Roberto. Bueno, la cuarta pregunta, desde un punto de vista optimista, ¿cuáles son las oportunidades para mejorar como institución en términos de regulación y planificación? Yolanda, te doy la palabra. Yo creo que es un buen momento para continuar con esos esfuerzos de revisión y actualización de marcos normativos. Yo creo que es reto institucional del nivel metropolitano el tema, por ejemplo, de los condominios. Es una normativa que está sumamente obsoleta y que no incorpora la integralidad de las visiones para el tema del condominio, no solo por el tema de equipamiento, sino también por el tema, entre otros, de la seguridad estructural, etcétera, etcétera, que creo que va de la mano, principalmente si enfocamos condominios en altura. Creo que hay que completar el marco normativo de las operaciones urbanas integrales, porque si pensamos un poquito a profundidad, por ejemplo, si hay inmuebles, o sea, parte de éxito de estas operaciones urbanas integrales es que haya espacio público, que haya inmuebles públicos para poder desarrollar bajo las maneras de socios públicos privados o como puede estarse organizando o concesiones, etcétera, para que ojalá en esos espacios pueda estar funcionando vivienda social, vivienda prioritaria, espacio público, etcétera. Pero entonces hay que profundizar en otros temas de cómo, en calidad de que esta vivienda, por ejemplo, se pudiese estar entregando a las familias o que las familias lo pudiesen estar comprando en las condiciones Es cierto, existen localizaciones generales de los AUPs, desde un documento del PNUD del año 2010, etcétera, etcétera, y ha tenido algunos avances interesantes. Pero el asunto es cómo nos hacemos propio de las instituciones la condición de la población que vive ahí. Y luego que verdaderamente nivel más allá de pensar en mejoras al interior de la vivienda, que no dudo que se necesiten, pues, pero sino pensando en las inversiones en que hay que llevar en términos de agua potable, aguas negras principalmente, que es una de las grandes carencias, el manejo de la disposición de aguas servidas, las aguas lluvias, por ejemplo, ¿verdad? Que si bien es cierto, son un tema que ponen mayor vulnerabilidad a estas poblaciones por el nivel deficitario de drenaje existente, pero que, de nuevo, al no tener una ley que nos permita manejar el agua el ciclo hidrológico de manera integral, pues igual seguimos con todos esos temas pendientes. Pero lo que sí, pues, es que necesitamos mapeo, necesitamos data, necesitamos normas, políticas y, lógicamente, identificar proyectos que sean aterrizables en territorio y cómo lo fondeamos, cómo lo financiamos. Ese es el mayor reto de todos. Yo creo, y aquí va de la mano también un poco, nosotros tenemos nuestro Fondo Metropolitano de Inversión, interesante, perfectible, como se quiera. Pero creo que parte de lo que es rescatable es que hay una parte de ese Fondo Metropolitano de Inversión que nos permite invertir en espacio público o en algún tipo de conectividad vial, peatonal o construcción de obras de protección, inclusive vivienda social si fuera el caso. Pero lo interesante es de que los municipios con mayor desarrollo, es decir, a donde por lo general se dan esas inversiones de proyectos inmobiliarios más grandes, pues tienen oportunidad de poder captar un poco de recurso para invertir en los municipios con menos desarrollo, para llevar una mejor calidad de vida urbana a sectores de comunidades a través de
un espacio público a través de una RAPS, etcétera, etcétera. Creo que ese tipo de esquemas, de nuevo, repito, es perfectible, no lo dudo, pero creo que nos está dejando algunas vivencias sumamente enriquecedoras a nivel del área metropolitana, pero más allá de eso, nos está diciendo si verdaderamente la voluntad técnica, política, interinstitucional, etcétera, se da. Estoy seguro que se pueden lograr una cantidad de cosas, aun cuando no tengamos financiamientos claramente identificados. Es cuestión de ser un poco, creo yo, creativo. No quiere decir por eso sin legalidad o sin objetividad, ¿verdad? Pero sí creo que hay que tener un poco de ingenio y capacidad de que logremos esos aterrizajes. Lo que yo decía, antes de la crisis ya condiciones precarias han existido, y no solo aquí, a nivel de todos los países, y Latinoamérica hay una cantidad de casos de estudio, pues, ¿verdad? Pero eso ha sido antes, y entonces, ¿cómo hacemos para que después de este momento las cosas que hagamos no esperemos a que pasen 5 años más, todavía pensando en cómo hacemos para lograr esos aterrizajes? Entonces aquí hablaba pues un poco del tema de revisión de normativas, políticas, mapeo, data, subsidiariedad, solidaridad, al mencionar esto del Fondo Metropolitano de Inversión. Y bueno, creo que algo que también se nos facilita a muchas instituciones, entre otros la academia, o algunos profesionales que están organizados, especie de ONG, en hacer pruebas piloto o pruebas de concepto. Yo creo que ese tema del urbanismo táctico nos puede apoyar muchísimo a estar tomando mejores decisiones de cómo le apostamos principalmente a una movilidad digna. Así que creo que me quedo por acá con esta última pregunta. Gracias, Yolanda. Carlitos. Bueno, creo que bueno, dos cosas importantes que nos ha puesto estas últimas semanas en la situación en la que estamos. Una es que tuvimos que acelerar estas modificaciones, como les mencionaba al principio, de nuestros procesos ya internos, cómo funcionamos, de buscar inmediatamente las mejoras de los sistemas y nuestra comunicación. Y la otra que nos ha modificado el día a día, y creo que sí nos ha permitido pensar un poco más en estas mejoras de regularizaciones, los proyectos, las herramientas, la información que manejamos, cómo la podemos implementar mejor. Entonces sí nos ha dado espacio para ¿cómo se dice? Repensar cómo funciona, cómo funcionamos, dadas estas situaciones extremas. Yo creo que eso es lo que principalmente tenemos que aprovechar desde la institución. Y bueno, creo que es importante saber mantenernos trabajando. Creo que hoy más que nunca entre las instituciones, reforzar la comunicación que existe, el trabajo entre todos, bueno, con CADES, con Casalco, que sostenemos mesas también de trabajo, de mejora de las diferentes situaciones que tenemos en las mesas. Y creo que esto nos deja estos chances de darnos el tiempo y buscar estas mejoras para poder operar mejor y poder dar mejor política, dar mejor regulación hacia todos los procesos que damos. El trabajo de la ventanilla única, creo que ese debería ser el otro nombre, creo que sí debería ser prioridad para todos, y creo que es la mejor instancia para reconocernos y darnos las atribuciones que cada uno necesita en este entorno, ¿no? más cerrado y específico. Sería parte del trabajo de que nos tiene que dejar y establecer todo el sistema, tanto la infraestructura digital, la infraestructura
física donde podamos operar bajo esta modalidad. Creo que sería un buen momento para hacerlo. Creo que estamos todos con esa sintonía y con esa gana de formalizar un poco y aclarar un poco todos los procesos que llevamos entre todas las instituciones y tener esa claridad. Ok. Gracias, Carlos. Roberto, te cedo la palabra. Bueno, me imagino que ya casi no tenemos tiempo, pero en este sentido, el Ministerio de Vivienda visualiza grandes oportunidades de mejora, queriendo resaltar un gran logro de que el hecho de que el 2 de junio del 2019 el gobierno de El Salvador cumplió una deuda histórica tanto al país y a la población al crear nuestro ministerio, el Ministerio de Vivienda, como Secretaría de Estado encargada de trabajar para cumplir las aspiraciones plasmadas en el eje del Plan Cuscatlán denominado Vivienda y Desarrollo Urbano, y poder construir el país que todos queremos y merecemos. Respecto a esto, es importante destacar que hemos estado trabajando como ministerio, a la par de nuestra ministra, en la actualización de la Política Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano para el nuevo Sistema de Vivienda y Hábitat de El Salvador 2020-2030, la cual posteriormente, mediante reuniones, se les dará a conocer, donde se han plasmado varios sectores, varias áreas, de mejora, a las cuales como ministerio le queremos apostar. Pero será en reuniones ya que baje esto, primero Dios, pues podamos tener este tipo de reuniones o mesas de trabajo, viendo que ya las tenemos implementadas con algunos ministerios, y es importante recalcar el hecho de que nos reunamos, que uniformicemos criterios y que velemos por el país que tanto nos necesita. Incentivar y estos proyectos y que seamos facilitadores y no obstaculizar los procesos que conlleven a dinamizar nuestra economía. Yo considero que ahí me quedo. Ok, muchas gracias, Roberto. Bueno, sí, el tiempo apremia, pero sí queríamos dejar un pequeño espacio para algunas preguntas. No sé si alguien ya tiene alguna de las preguntas que están pasando los amigos en Facebook o quieren que yo lea alguna. He visto algunas repetidas, es decir, que no repetidas, o sea, que se está valorando de parte de los que nos están escuchando, a los que además se les agradece sobremanera su interés, el tema de los PDTs, de los planes de desarrollo territorial. Yo creo que es un tema que tú lo pusiste sobre la mesa, Eleonora, y que igual Roberto lo estuvo platicando en algún momento, creo. Sí creo que necesitamos instrumentos debidamente oficializados que nos permitan conocer hacia dónde vamos, como para que todos estemos informados y saber sobre qué cosas estaremos tramitando, solicitando, y que esa oficialización implique pues estas mesas de trabajo que mencionaba también Carlos, ¿verdad? Y tú, esas mesas de trabajo en donde nos quede totalmente claro que todo el gran objetivo de estos planes de desarrollo de ordenamiento territorial o como se les deban llamar, incluyendo la zonificación ambiental, que son recogidas, las zonificaciones ambientales son recogidas en los respectivos planes de ordenamiento y desarrollo, pues que si hay cosas que no se están captando, entendiendo que para eso están estos espacios, ahora ya les gusta no hacer es porque no tenemos sala donde sentarnos, sino que ya virtualmente podemos estar conectándonos para trabajar articuladamente en aras de que estos instrumentos de planificación o gestión del suelo, del territorio, puedan estarnos verdaderamente facilitando hacia todos los desarrollos, a los inversionistas, etcétera. Entonces sí creo que vale la pena. Existen muchos planes de desarrollo territorial, más bien ya todo el territorio estaba debidamente cubierto,
Lógicamente, la técnica es que tiene que haber una cascada de planes, el nivel nacional, los niveles regionales o subregionales o subnacionales, como se les llame, los niveles locales, luego seguimos los planes parciales, planes especiales, etcétera. Pero más allá de eso, no tenemos que desestimar todo lo que ya existe. Yo creo que es más fácil actualizar cosas que partir de cero. Y la recomendación que creo que también es importante, nos sentimos bastante cómodos, creo, tal vez yo estoy equivocada, pero parte de mi advertencia es que nos sentimos bastante cómodos escribiendo diagnósticos y sistematizando cosas. Yo sé que quien no ve hacia atrás no aprende y que si no vemos atrás tampoco nos acordamos de cómo tenemos que dejar de cometer errores. Pero mientras generamos una cantidad de diagnósticos y de sistematizar lo que se estuvo recogiendo en las sentadas y discusiones en los diferentes niveles, etcétera, perdemos en algunas oportunidades o en muchas la calidad de las propuestas que se pueden estar dando. Entonces nos tardamos como que una gran cantidad de tiempo discutiendo qué tan exacto o inexacto es el diagnóstico que se ha dado. Porque para los diagnósticos podemos seguir investigando hasta lo último de lo último para llegar a ser certeros y exactos, pero tenemos que advertir qué nivel de detalle requerimos, a efecto de que a donde sí tenemos que ser creativos y discusión de mesas de manera participativa y colaborativa, pues en las propuestas que tenemos que estar dando, para asegurar al final del cuento que sea exitoso y que además recoja verdaderamente las necesidades sentidas desde el territorio, ¿verdad? Entonces creo que aquí para esto de los planes, a la base de todo lo que se necesita es esos esquemas de gobernanza y gobernabilidad una vez más, además de la buena disposición del trabajo colaborativo, interinstitucional y multinivel. Yo sí creo que solo de la mano, gobierno nacional, gobiernos locales, instancias intermedias como la nuestra, que es el nivel metropolitano, el caso de las OPLAGES, solo en esa articulación de multiniveles e interinstitucional y de la mano inclusive con aquellos que generan desarrollo, aquellos que invierten en el territorio, del nivel que sea, del nivel grande, empresa grande, o desde el emprendedor, que verdaderamente es quien hoy por hoy está asumiendo los mayores embates. Así que me quedaría con eso, eliminación de barreras, creo que es importante, virtualización de trámites es sumamente importante, información objetiva que nos permite ser mucho más creativos y aterrizados en las propuestas que demos. Y bueno, gracias y un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias, Yoli. Carlitos, si querés tomar alguna pregunta. Bueno, yo creo, siguiendo un poco con lo que decía la arquitecta, mencionaban del impacto que puede recibir el medio ambiente con el desarrollo de proyectos. Creo que esta diferencia de escala, de verlo en territorio nacional a escala de proyecto, cada intervención es importante. Saber reconocer a dónde está y cuál es su relación inmediata del proyecto, ¿no? Cuáles serían las características que se deben de cuidar más o las que nos debemos de enfocar. Caigo en el otro punto de esta unidad de perfectibilidad donde se pudieran dar estos lineamientos, las posibilidades de ciertos proyectos, o sea, el desarrollador pudiera acercarse y tener esta información a la mano, ¿no? ya sea dentro de un sistema por su cuenta o en trabajo en conjunto con esa institución, establecer los lineamientos, dándoles la situación del proyecto. Entonces, de ahí, si un proyecto es posible, cuáles serían las mejores formas de manejar desde el punto de vista ambiental el impacto y que se gestionen los proyectos desde un inicio con esta mirada, que sea intrínseco al proyecto las medidas ambientales, no sean después de que esté diseñado se tengan que implementar o se tengan que incorporar, sino que ya sea parte del proyecto.
creo que es algo que queremos estar más presente en las gestiones, ¿no? de los proyectos, para poder dar esta mirada ambiental y mantener los ecosistemas lo más posible sin que haya una afectación que supere el proyecto, ¿no? Poder mantener las conectividades, poder mantener las recargas hídricas, poder mantener las coberturas arbóreas y reforzar las zonas de protección, etcétera. Entonces hay todo un abanico de diferentes medidas que cada proyecto, cada instancia es particular y merece ser analizado, no solo ya impactado o ya con una inversión hecha, un trabajo de años hecho para retrocederlo y volverlo a hacer, sino que empezar desde el inicio, dando ese seguimiento. Y creo que eso podemos garantizar la adaptabilidad de los proyectos y del ambiente, ¿no? Cuidando nuestros recursos de la mejor manera y nuestro entorno. Creo que eso mejora la calidad de todos los proyectos de vida de todas las personas. Creo que con eso me quedo y bueno, agradecerles a todos los que nos escuchan, al espacio, a CADES, y bueno, espero que no sea lo último. Gracias, Carlos. No va a ser la última. Ya después de esto me van a ver como Moisés Urbina también. Ah, bueno. No. Qué bueno, arquitecto. Roberto, ¿alguna pregunta que quiera contestar? Porque yo tengo una aquí que yo creo que todos podemos reflexionar o ver cómo se le da pase, ¿verdad? No sé, Roberto, si usted vio alguna... Lo de la validación de la firma electrónica, creo que es algo que tenemos que reunirnos y poderlo desarrollar, pues, o sea, es importante, considero, y que nos va a ayudar a agilizar, pues, los trámites en alguna medida. Excelente, excelente. Y la coordinación con las demás instituciones involucradas en los proyectos de construcción, pues lógicamente no solo es el Ministerio de Medio Ambiente, es ANDA, es el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Cultura. Como Ministerio de Vivienda, nosotros estamos en comunicación constante con los equipos técnicos de cada ministerio, a fin de que puedan viabilizarse varios proyectos, pues, que son de interés nacional. Y algo importante, como mencionaba la arquitecta Bichara, que con los diagnósticos nos quedamos y que aquí que se analiza hasta lo último y que aquí haya, considero que debemos de ser más prácticos, más objetivos y para poder tener un mejor criterio y poder emitir una resolución, ¿verdad?, adecuada y oportuna en tiempo para que un proyecto pueda llegar a término y no quebrar a alguien, pues, en el desarrollo de algún proyecto, tal como mencionaba el arquitecto también, Schoenberg. Ok, buenísimo, gracias. Una de las preguntas que están haciendo es, ¿qué pasa con todos estos trámites que se están venciendo en esta época, en este periodo del COVID? ¿Se le va a dar alguna ampliación o prórroga, puesto que la revitalización de los trámites no es fácil, es presencial, bueno, ustedes ya conocen todo eso, no sé si alguien quiere contestar eso. Ante esto tengo entendido, hay una suspensión de tiempos, precisamente por la situación en la que estamos. Entonces, nada más es de revisar los tiempos y ver cuándo se le vencía, pues, para poder partir desde el momento en que termine esta situación de emergencia nacional que tenemos. Sí, el decreto de emergencia suspendió los tiempos, los plazos, y se retoman cuando se levante la emergencia. Y vuelve a empezar a contar. Es ahí. Creo que con este momento, este proceso que estamos llevando ahorita de las ventanillas digitales, de mantener todo de manera virtual, ¿no?, la documentación digital, creo que estamos en las últimas de estarnos terminando de organizar, y yo creo que ya pronto, ya esta semana, la próxima semana, ya van a haber procesos claros de cómo se va a estar manejando para que puedan continuar sus trámites, ¿no?, desde la ventanilla y no presencial.
Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, por darnos de su tiempo, que sabemos que también están con los retos del trabajo virtual, pero me quedo con varias cosas. Me quedo con la reactivación de las pláticas de la ley de vivienda, me quedo con el fortalecimiento institucional que se requiere para tener esa información, esa data objetiva y mapeo de información que puede ser a través de GIS, que se había hablado ya anteriormente y que cada municipalidad o cada OPLAGES podría estar manejando desde su trinchera y dar datas y compartir las datas. Me quedo con la revitalización del Observatorio Metropolitano, Yolanda, que también ha sido de muchísimo buen uso para tomar decisiones de compras y de inmobiliaria en el área metropolitana de San Salvador. Me quedo también con que el gobierno central nos tiene que apoyar con volver a hacer el censo, que el último fue del 2006. Y esa es otra oportunidad que nos trae esto, poder impulsarlo, porque esa es otra oportunidad de tener data objetiva, actualizada. Me quedo también con la virtualización de la tramitología, que para todos va a ser de gran beneficio. Me quedo con la responsabilidad profesional que nosotros desde el Colegio de Arquitectos también hemos venido impulsando desde hace ya bastantes años. Y me quedo también con los PDT, ¿verdad? Los planes de desarrollo territorial. No solo eso, hay tanta plática, aquí pudiéramos pasar horas, creo yo, discutiendo cada uno de estos temas, pero me alegra que hemos comenzado la conversación y que podemos continuarla, ¿verdad? Así que les agradezco a todos su participación y bueno, nos estamos viendo pronto. Ok, súper. Pues. Muchas gracias y hacer un llamado para que nos quedemos en casa, ¿verdad? Que apoyemos las medidas del gobierno porque es en beneficio de toda la población. Gracias. Excelente, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, arquitecta. Hasta luego. Hasta luego.